Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de hoy, que es un anexo. En esta clase vamos a ver las demostraciones de algunos de los teoremas de integración que estuvimos usando en clase. Entonces, el primero que vamos a ver, y que sé que ya lo vieron en el ciclo básico, es el teorema fundamental del cálculo, que es la base de todo lo que vamos a hacer después y fundamentalmente la base del cálculo de integrales, ¿no? Como ustedes conocen, la regla de Barrow, etc. Entonces empecemos por el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué dice este teorema? Entonces, este teorema dice que si tengo una función, en una variable es este teorema, ¿no? Entonces tengo una función definida en un intervalo cerrado, que es continua, y si para cada x definimos en el intervalo, ¿no? Definimos la función f de f grande de x, que es integrar entre a y el x, ¿sí? Que tomé de la función. Entonces, lo que dice este teorema es que esta f, que está definida desde el intervalo AB en R, resulta que es continua en todo el intervalo cerrado y también es derivable en el intervalo abierto, y su derivada vale la f chiquita en x, ¿sí? La derivada de la f grande vale la f chiquita en x. Recordemos que lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. Teníamos a y b, supongamos, para graficar y a los fines de entender un poco la idea, que la f es positiva, y entonces nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es, para cada x en el intervalo, lo que estamos calculando es el área, ¿sí?, hasta ese x. ¿Estamos? Bien. Y entonces, antes de la demostración, quiero repasar algunas de las propiedades de integrales definidas. ¿Y qué propiedades quiero que repasemos? Quiero que repasemos propiedades que en realidad ya vimos y que dimos para integrales en dos variables, las repasamos en la clase, y no repasamos las de integrales de una variable porque se supone que ustedes ya las conocen, pero las voy a repasar porque las vamos a usar hoy varias veces. Y cómo se demuestran estas propiedades surgen justamente a partir de la definición formal que dimos en clase de integral de Riemann en una variable. Entonces, las propiedades son las siguientes. Una, vamos a usar que hacer la integral, vamos a ponerle i, ¿sí? Hacer la integral entre a y a de una función continua siempre vale 0, ¿sí? Algo totalmente intuitivo, que es, si la f, por ejemplo, es positiva, estoy calculando el área bajo la curva en una región que tiene base que mide 0, ¿sí? La segunda propiedad es que si ahora tengo esta situación a menor que x y menor que b, o sea, tengo un x en el medio como en el dibujo anterior, entonces hacer la integral entre a y b de la función, o sea, hacer el área entre a y b, ¿sí?, el bajo la curva entre a y b, es lo mismo que sumar las dos áreas. Siempre estoy pensando intuitivamente para función continua y positiva para convencerlos, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo acá es que sumar el área esta más este otro área me da el área completo bajo la curva, ¿no? Primero entre a y x y después entre x y b. Bien. Tercero, otra propiedad que vamos a usar hoy, es que si tengo dos funciones y una más chica que la otra, en todo el intervalo, entonces la integral de f es menor o igual que la integral de g. ¿Sí? También la conocemos y la enunciamos para varias variables. Y por último, la última propiedad es que
el módulo de la integral entre a y b de f de t de t es menor o igual que la integral del módulo, ¿no? ¿Sí? Esta sale directamente de la propiedad anterior de comparación, separando f y menos f. Bueno, es bastante directa la demostración, no me voy a meter en esto. Bueno, era así la demostración del teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver dos cosas. Queremos ver que la f es continua, la f grande es continua, ¿sí? Entonces empecemos por eso, y también vamos a querer ver que la f grande es derivable y que su derivada vale lo que denuncia el teorema, que es la f chiquita, ¿no? En cada x. Entonces, lo primero es que empecemos observando es que si la f de x, acuérdense, era el área hasta x, por la propiedad 1 que vimos hoy, la número i, f de a es hacer la integral entre a y a. Y esto vale 0, ¿sí? Bien. Y eso lo vamos a usar, ¿no? Y entonces, lo que quiero ver ahora es para ver que f es continua. ¿Qué quiere decir que sea continua en todo el intervalo AB? Quiero ver que f es continua en cualquier x0 que esté en el intervalo AB, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer para un x0 que está en el abierto, porque me voy a mover a derecha, a izquierda, voy a tomar límites laterales, pero después si el x0 fuera el A es tomar límite por derecha, y si el x0 fuera el B es tomar límite por izquierda, y es solo una de las dos cuentas que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, supongamos que x0 está en el AB, ¿sí? Y vamos a empezar suponiendo que estamos en esta situación, entonces estoy en el AB, este es x0, y supongamos que tengo un x que es más grande que x0, ¿no? Y por supuesto, menor que b, ¿no? Este dibujito que hicimos recién. Y entonces lo que quiero ver, ¿qué quiero ver yo? Quiero ver que, entonces, el límite de f de x cuando x tiende a x0, ahora por derecha para empezar, es lo mismo que hacer f de x0, ¿no? Si después veo que el límite cuando x tiende a x0 por izquierda, f de x también da f de x0, con eso habré probado que el límite de f de x cuando x tiende a x0 a secas es f de x0, y eso me diría que la f es continua en x0, donde x0 era un punto genérico del intervalo, y por lo tanto la f es continua en todo el intervalo, ¿está? Bien, después tendremos, como dije ya, que agregar el caso A y B, que es uno, ¿sí? Una sola de las dos cuentas que vamos a hacer ahora en general. Entonces, para ver este límite lo que tengo que mirar es f de x menos f de x0, ¿sí? Entonces, insisto con que voy a considerar que el x es más grande que el x0, ¿sí? Y más chico que b, ¿no? Entonces, si hago f de x menos f de x0, la definición dice que esto es lo mismo que hacer la integral entre a y x de la función menos la integral entre a y x0 de la función, ¿sí? Entonces, vuelvo a hacer nuestro dibujito de antes. Si acá está a, acá está x0, acá está x y acá está b, ¿sí? Y tengo el gráfico acá. Lo que estoy haciendo es entonces, para f positiva, de nuevo, el área toda esta, le estoy restando el área este que está acá. Y entonces lo que me queda es el área este que está acá. Si no, convénzanse ustedes con la propiedad que dimos hace un ratito de integrales, esta propiedad 2i, que en realidad lo que estoy haciendo es usar esta propiedad 2i donde paso restando, no para a y b, sino para a, x y x0, y paso restando una de las dos integrales que está a la derecha. Fíjense ustedes si se dan cuenta cómo escribir eso, pero lo que estoy diciendo es que esto es lo mismo que hacer la integral entre x0 y x de f de t de t. ¿Está bien? Bueno. Y yo como quiero ver que eso es chiquito, o sea, quiero ver que f de x menos f de x0, ¿no? La definición del límite me pide que pruebe que esta diferencia es pequeña, entonces le voy a tomar módulo, ¿sí? Esta diferencia en módulo quiero ver que es pequeña. Entonces, esto en módulo es lo mismo que esto en módulo. Y por la propiedad 4, esto es más chico que integrar el módulo de la f. Y ahora lo que voy a decir es que como f es continua, por hipótesis, y la función módulo también es continua, entonces el módulo de f también es continua. Y tiene un máximo. Entonces, está acotada, digamos, o sea, alcanza un máximo y alcanza un mínimo, ¿está bien?
Y entonces el módulo de f podemos saber que está acotado. Es decir, vamos a poner así que existe una constante m positiva, tal que el módulo de f de t es menor o igual que m, para todo t en el intervalo AB. ¿Cierto? Entonces, como no me importa, como esto vale para todo t en el intervalo AB, en particular, fíjense que acá, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos tomando f en t's que están en el x0x, que están metidos, a su vez, ese intervalo, el x0x, está metido en el AB, ¿sí? Por esto que vemos acá. Bien, entonces, ¿cómo vamos a seguir nuestra cuenta? Lo que vamos a mostrar, entonces, es que f de x menos f de x0 es, por comparación ahora, como la f es más chico que m, integrando el módulo de f e integrando la m, nos queda que esto es menor o igual, lo vuelvo a escribir de arriba, pero lo que estoy haciendo es comparación a esta, es menor o igual que m, entonces por la propiedad 4, esto es menor o igual que la integral entre x0 y x de m. Y esto es lo mismo que m por x menos x0. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué pasa? Si x tiende a x0 por derecha, o sea, esto se hace cada vez más chiquito, y entonces por sándwich lo que veo es que f de x menos f de x0 se hace cada vez más chiquito, y por definición de límite eso es lo mismo que decir que f de x tiende a f de x0 cuando x tiende a x0 por derecha. ¿Estamos bien? Bueno, análogamente, ¿qué pasa si ahora voy a tomar x menor que x0? ¿Sí? Quiero decir algo más. Fíjense que esta cuenta me servía para mostrar también la continuidad de la f grande en el punto A. ¿Por qué? Porque lo hice solo por derecha. Esa sería la continuidad en el extremo izquierdo del intervalo. Es solo mirar el límite por derecha, que es donde tiene sentido. ¿Sí? Bien, pero para cualquier otro punto, inclusive el B, me falta ahora mirar por izquierda. Bueno, la idea es que acá puedo intercambiar los roles. Fíjense que antes teníamos, ¿no?, el A, el B, teníamos el x0 con el x a derecha, ahora lo voy a tener el x a izquierda, ¿no? Entonces voy a poner que x es además mayor que a, ¿sí? Para eso voy a tomar, donde está definida mi función. Entonces, si intercambio los roles de x con x0 en la cuenta anterior, fíjense que me va a quedar lo mismo, ¿sí? Y finalmente voy a poder obtener todo junto, que esto en módulo, acá me va a quedar que es menor o igual que, fíjense que abajo en lugar de x0 voy a tener la x, ¿sí? Haciendo la misma cuenta me va a quedar menor o igual que m por x0 menos x, ¿no? Es todo igual, solo que abajo voy a tener x y arriba x0, entonces me va a quedar x0 menos x, ¿sí? Donde x0 menos x de nuevo es una cantidad positiva, ¿está bien? Por esta condición que está acá, y que está tendiendo a 0 cuando x tiende a x0 por izquierda. Y entonces esto me dice finalmente que este límite también es f de x0, ¿sí? O sea, estoy diciendo que esto también tiende a 0. Bien, entonces si probamos que el límite por izquierda y el límite por derecha de f de x es f de x0, estos dos juntos me dicen que el límite cuando x tiende a x0 a secas de f de x es f de x0. Esto para cualquier x0, insisto, esta cuenta, la última que hicimos me sirve incluso para x0 igual a b, la primera me sirve incluso para x0 igual a y ambas me sirven para x0 cualquiera en el abierto, y entonces probamos continuidad en cualquier punto. Y ahora me falta ver, bueno, esto, perdón, vamos a escribir acá, esto me dice que f es continua, como queríamos ver en todo el AB. Y ahora lo que me falta ver es que f es derivable en el abierto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual que antes, tomamos un x0 en el abierto, ¿y qué queremos ver para ver derivable? Entonces queremos ver que el límite, ¿cuál es la definición de derivabilidad? De f de x menos f de x0 sobre x menos x0, cuando x tiende a x0, a secas de nuevo, que este límite existe, y no solo que existe, sino que es f chiquita de x. Esto es probar que esto me va a decir las dos cosas, que la f grande es derivable y que su derivada es la f chiquita, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a demostrar eso? Bueno, fíjense que ya mostramos cómo se escribe f de x menos f de x0. Nosotros lo escribimos hace un ratito. Vamos a separar de nuevo para x mayor que x0, y de nuevo de la otra forma va a ser análoga a la cuenta.
Esto es la integral entre x0 y x, ¿sí?, de la f de t de t. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a pensar ahora es lo siguiente. Nosotros tenemos acá entonces, de nuevo, la b, pero me interesa esta parte, este intervalo, que acá, en este intervalo, en el x0, x, la f chiquita es una función continua, ¿no? Porque es continua en el grande, en el AB. Entonces, para cada x0 está fijo, pero para cada x, la f es continua en ese intervalo y entonces por Weierstrass alcanza máximo y mínimo. Es decir, vamos a escribirlo así, existen un c sub x y un d sub x, ambos. ¿Por qué le pongo el sub x? Para entender que hay una dependencia de acuerdo a quién es x. Pongo un x, hay un máximo y hay un mínimo. Pongo otro x, hay otro máximo y otro mínimo, pero siempre hay uno. ¿Qué quiere decir que hay un máximo y un mínimo? Bueno, que la f de t, vamos a ponerla así, es menor o igual que f del máximo y mayor o igual que f del mínimo para cualquier t en el x0, x, ¿sí? Entonces eso estoy diciendo que el d sub x es el máximo y que el c sub x es el mínimo. Bien, de nuevo, por comparación, como tengo esta desigualdad en todo este intervalo x0, x, yo puedo integrar. Entonces la integral entre x0 y x de esta f de c sub x de t es menor o igual que la integral entre x0 y x de esta f de t de t, que es menor o igual que la integral entre x0 y x de esta f de d sub x diferencial t. Pero fíjense que esto para t es una constante, ¿sí? Porque es algo que depende del x y del x0 en particular, pero no depende del t. Entonces, ¿esto cómo se integra? Esto es la constante por la longitud del intervalo, que es x menos x0. Todo esto que está acá. Y este que está acá también es la constante por la longitud del intervalo. Y acuérdense, algo muy importante es que cuando estoy tomando límite, cuando x tiende a x0, nunca, o sea, puedo suponer que el x no es el x0. No me estoy parando nunca en el x0 necesariamente, ¿está bien? No me importa lo que le pasa al x0. Entonces estoy considerando x distinto de x0. Entonces, como x no es x0, lo puedo pasar dividiendo. Entonces, fíjense lo que me va a quedar, que f de c sub x es menor o igual que la integral entre x0 y x de f de t de t dividido x menos x0 y es menor o igual que f de d. ¿Por qué estoy segura aparte que me quedó así la desigualdad? Porque no solo no es x, sino que además es mayor estricto que x0. La x es mayor estricto que x0, o sea que esta diferencia es estrictamente positiva y por eso no se me dan vuelta las desigualdades, me queda todo tal cual. ¿Sí? Bien. ¿Y a qué llegamos acá? Fíjense que el c sub x era un punto que estaba en el x0 y x. Y yo, esto que está acá, y el d sub x lo mismo, ¿no? Y esto que está acá en el medio no es otra cosa, recuerden que la integral entre x0 y x es f de x menos f de x0. Entonces reescribamos eso. Esto es f de x menos f de x0 dividido x menos x0. ¿Sí? Y entonces recordemos que teníamos acá x0, acá teníamos x y acá teníamos en algún lugar el c sub x y el d sub x, no sé en qué orden, ¿sí? Estoy poniendo un orden arbitrario, da lo mismo. ¿Qué pasa cuando x tiende a x0 por derecha? Entonces, si x tiende a x0 por derecha, este tipo de argumentos ya los habíamos hecho, lo que veo es que el c sub x y el d sub x ambos están siendo apretados por el x hacia el x0. O sea que el c sub x y el d sub x tienden los dos a x0. Y f es continua. Entonces, esto me dice que f de c sub x tiende a f de x0, cuando x tiende a x0 por derecha. Y f de d sub x también tiende a f de x0, cuando x tiende a x0 por derecha. Entonces, miremos de nuevo la desigualdad. Cuando tome límite, cuando x tiende a x0, de este lado me va a quedar que esto tiende a f de x0.
Y cuando tome el límite de este lado, esto me va a quedar que cuando x tiende a x0, siempre por derecha, que es lo que estoy mirando, esto tiende a f de x0 también. Pero entonces me quedo en el medio algo que está ensanguichado en el límite por el mismo valor. Entonces esto me dice que entonces, acá estoy usando sándwich, el límite cuando x tiende a x0 por derecha de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 es igual a f de x0. ¿Sí? Bueno, con esto no terminamos porque nos falta ver qué pasa si x ahora es menor que x0. ¿Sí? Pero entonces repasemos la cuenta, repasemos lo que hicimos. Fíjense que todo provenía de tomar el punto intermedio, el punto donde se alcanza, el máximo y el mínimo, ¿sí? En el medio del intervalo, en el intervalo x0x, ¿sí? Este c sub x y este d sub x. Ahora, ¿qué va a pasar? En lugar del intervalo x0x, voy a estar considerando el intervalo x0. O sea, voy a intercambiar los roles de nuevo, como hicimos antes, del x con el x0. Y entonces, ¿qué me va a quedar si intercambio los roles? Me va a quedar que f de x menos f de x0, ¿sí? Lo voy a escribir como la integral, ¿sí? O sea, voy a intercambiar los roles y me va a quedar todo como la integral entre x y x0. ¿Está bien? Entonces, haciendo toda la misma cuenta, se los dejo para que ustedes lo escriban, pero de la misma manera, porque es idéntico, obtenemos que el límite cuando x tiende a x0 por izquierda de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 también es f de x0. Es simplemente, como dijimos recién, intercambiar los roles del x0 con el x y darse cuenta que en realidad acá uno va a escribir entonces f de x0 menos, acá, ¿no? Esto que está subrayado en amarillo, me va a quedar f de x0 menos f de x es igual a la integral, ¿sí? Entre x y x0, y bueno, y cuando divida por esa cantidad que va a ser ahora, en lugar de x menos x0, x0 menos x, que es positiva, me va a quedar todo lo mismo, solo que acá me va a quedar escrito así, f de x0 menos f de x dividido x0 menos x, que se dan cuenta que es lo mismo que lo que tengo. ¿Estamos? Se los dejo para que ustedes traten de escribirlo. Pero entonces con esto probamos que, entonces juntando las dos partes, probamos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 es exactamente la f chiquita en x0, y esto para x0 en el intervalo AB arbitrario, cualquiera, lo cual me dice que entonces f' en un x cualquiera coincide con la f chiquita en x, ¿sí? En lugar de x0 ahora puse la variable x para que se entienda que es cualquiera que está. Antes me paro en uno particular, pruebo que vale esa igualdad y después digo, bueno, como vale en todo el intervalo, lo escribo con la variable x, ¿sí? Bueno, entonces probamos lo que queríamos y con esto terminamos el teorema fundamental. Bueno, probemos ahora entonces el teorema de Barrow, nuestro segundo resultado de la clase de hoy. Teorema es lo que se llama también como regla de Barrow, que es súper útil a la hora de calcular una integral definida. ¿Qué sabíamos nosotros? Que si tenemos una función, de nuevo, definida en un intervalo cerrado, continua, ¿no? Entonces tenemos sea f y tenemos que, si g es una función que también está definida desde el intervalo mismo cerrado, que es continua en ese intervalo y derivable en el abierto, con derivada igual a la f chiquita, esto es lo que se conoce como todo esto que acabo de escribir, como una primitiva de f, es decir, es una función que es derivable en el abierto, continua en el cerrado, que cuando la derivo en el abierto, donde es derivable, ¿no? Vale lo mismo que la función, su derivada vale la función original. Entonces, calcular la integral definida de la f de t dt
es lo mismo que hacer la primitiva en B menos la primitiva en A, ¿no? Esto es súper conocido por ustedes y muy utilizado. Bien, entonces vamos a hacer una demostración de este resultado tan clave para el cálculo de integrales definidas. Entonces, el teorema fundamental, ¿qué nos dice? Por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que f de x igual a la integral entre a y x de f de t de t es una primitiva. ¿Por qué? Porque justamente acabamos de probar que esta f mayúscula, el teorema fundamental del cálculo, nos dice que esta f mayúscula es una función continua en el cerrado, nos dice que es derivable en el abierto y que cuando la derivo, cuando hago f' de x, me da la f chiquita. ¿Sí? Entonces, tenemos una primitiva que nos da el enunciado del teorema de Barrow, que me dice tengo una g que es una primitiva y yo conozco otra primitiva. ¿Está bien? Entonces, como por el teorema fundamental del cálculo, la f mayúscula, que es la primitiva que me da el teorema fundamental del cálculo, su derivada da la f chiquita y por hipótesis, ¿no? Esto es el teorema fundamental del cálculo, estoy usando y acá la hipótesis de mi regla de Barrow. Dice que esto también es lo mismo que hacer g de x. Esto con x en todo el intervalo AB, ¿no? Que es donde están definidas las dos derivadas. Bueno, pero entonces esto que me dice que si paso restando, y ahora por propiedades de la derivada, que sabemos que es lineal, o sea que derivar una suma o una resta es la suma o la resta de las derivadas, lo voy a escribir así, hacer f menos g derivado, ¿sí? Esa función da constantemente 0 para cualquier x en el AB. Bueno, y ahora voy a usar un resultado que voy a poner acá en una cajita, ¿sí? Un resultado conocido, que es un resultado que se desprende, digamos, es una consecuencia del teorema de valor medio de Lagrange. Los dejo para que ustedes repasen, no vamos a hacer todos esos resultados. Dice que si tengo una h definida en un intervalo cerrado, continua, en todo el intervalo cerrado, ¿no? Y su derivada vale 0 en el abierto, entonces recuerden que esto me dice que h es constante en todo el intervalo cerrado. Bueno, entonces usando este resultado tenemos que esta f menos g, esta función f menos g, que sería la h de este resultado que estoy escribiendo acá, es una función que es continua en todo el intervalo cerrado y resulta que su derivada es 0 en todo el intervalo abierto, pero entonces f de x menos g de x es constante para todo x en el AB. Bien, y como ya dijimos antes, en la primera parte del teorema fundamental, f de a sabemos cuánto vale, ¿no? Entonces, si quiero recuperar cuánto vale la constante, bueno, evaluemos en a. Evaluamos en x igual a a, ¿y qué me queda? Que f de a menos g de a es esta constante. ¿Y f de a cuánto vale? Por si no se acuerdan, acá está f, evaluar en a, evaluar acá en a, me va a dar 0. Entonces f de a vale 0. Y esto que me dice entonces, que esta constante no es otra cosa que g de a. Entonces hasta acá, ¿qué tenemos? Recopilando, tenemos que f de x menos g de x es esta constante, ¿no? Acá despejé, ¿sí? La constante es menos g de a, ¿no? Y entonces, recopilando, de acá tenemos que f de x menos g de x es menos g de a. ¿Están de acuerdo? Porque era la constante que acabamos de ver que se puede escribir como g de a. Y ahora, si evalúo o especializo, ¿no? En x igual a b, ¿qué me queda? Me queda que f de b
menos G de B es menos G de A. F de B, ¿quién era? Volvamos arriba, acuérdense que f de x era esta integral entre a y x. Entonces, si especializo en x igual a b, me queda la integral entre a y b de la f. Esto es la integral entre a y b de la f. Pero entonces, despejando la integral entre a y b de la f, si paso el g de b sumando, es g de b menos g de a, que es exactamente lo que queríamos probar, nuestra regla de Barrow. Bien, entonces, otro resultado más que quedó sin probar. Con esto ya tenemos los dos resultados que son básicos, que se usan un montón, que son el teorema fundamental del cálculo y sobre todo la regla de Barrow. Y lo que vamos a demostrar ahora, nuestro tercer resultado, es algo que se enunció en la clase y es la regla o, digamos, el cambio de variables para la integral simple. Entonces, el teorema de cambio de variables para la integral simple, que quiere decir en una variable, la integral en R. Bueno, enunciemos cómo era este resultado. Decía que, dada una f, bueno, ahora no vamos a poner exactamente dónde la pensamos definida, ahora vamos a ver, pero es continua y una g de clase C1, es decir que G es continua y su derivada también es continua. Entonces, se tiene que hacer la integral de la f entre g de a y g de b es lo mismo que hacer la integral entre a y b de f en g de s, g' de s de s. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de esto? Que se enunció en clase y hablamos, bueno, de que justamente esta g está transformando el intervalo AB en el intervalo g de a, g de b. ¿Sí? Bien. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer una demostración de esto? Bueno, lo que queremos ahora es probar que estas dos cantidades son iguales y entonces lo que puedo hacer es justamente voy a pensarlo como dos funciones separadas que quiero ver que en B vale lo mismo. ¿Cómo hago eso? Entonces voy a definir g de x como la de la izquierda, de manera que cuando la especialice en x igual a b obtenga la integral que tengo a la izquierda en esta igualdad. Es decir, la defino así. ¿Sí? Entonces, definimos esta g. Y definimos también una h, que va a ser la integral entre a y x de f de g de s, g' de s de s. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que quiero ver? Con estas dos definiciones, si vemos que g de b es igual a h de b, probamos esta igualdad de acá. ¿No? Porque g de b va a ser la integral entre g de a y g de b de la f de t, ¿no? La g mayúscula. Y la h de b va a ser la integral entre a y b de lo que tenemos del lado de la derecha. ¿Está bien? Entonces, para eso, lo que quiero ver de alguna manera es justamente algo análogo o parecido a lo que hicimos para la regla de Barrow, es que lo que quiero ver es que g menos h en b vale 0. Entonces voy a mirar la función, quiero mirar la función g menos h, a ver qué puedo decir de ella. Y para eso vamos a derivar g menos h, para lo cual vamos a derivar primero g y también vamos a derivar h. La que es fácil derivar es h, ¿no? Porque ¿quién es h'? Teorema fundamental del cálculo me dice que si derivo algo de esta pinta, donde todo esto que acá está acá adentro es continuo, esto es una función continua, es evaluar la función que está dentro en la x, ¿no? En esta x que está acá. En esta x que está acá, ¿no? Entonces, h' es de x, es hacer f en g de x por g' de x, ¿sí? Esto
para todo x en el intervalo AB. ¿Están de acuerdo? Bien. En cambio, para G, fíjense que arriba no tengo la x, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque el teorema fundamental me dice que sé derivar cuando lo que tengo arriba del límite de integración es la variable. Pero entonces eso lo que puedo pensar es que es una composición. Fíjense que si yo defino la función, y le voy a poner otra letra, ¿sí? Otra variable, la defino así, la función entre g de a e i de f de t de t. Entonces, ¿cómo puedo pensar a esta g como composición de dos funciones, habiendo definido esta f mayúscula? Me doy cuenta que lo que tengo que hacer es que si hago f evaluado en la g chiquita, fíjense que eso me da la integral entre g de a y en el lugar de la i pongo g de x de f de t de t, que es exactamente la g mayúscula que definimos arriba, ¿sí? Entonces, con eso lo que veo es que la g mayúscula la puedo pensar como una composición de la función f mayúscula con la g chiquita. ¿Y cómo se deriva eso entonces? ¿Cómo se deriva esta f que está acá? Bueno, esto es teorema fundamental del cálculo, solo que en el lugar, fíjense que la única diferencia es que tiene f de una variable, es la integral entre un número y la variable de una f de t de t. La variable ahora se llama i, antes se llamaba x, da lo mismo. ¿Cuánto vale la derivada? Vale f de i. ¿Sí? La derivada en i vale f de i, porque i es la variable ahora. ¿Y cuánto vale la derivada de la g? Por regla de la cadena, como es una composición, es la derivada de la f grande evaluada en g por la derivada de la g. Y la derivada de la f grande la tenemos acá. Entonces, ¿qué me quedó? Que es la f chiquita, ¿no? Estoy reemplazando la f grande por la f chiquita evaluada en g por g'. Bien, entonces fíjense que la derivada de la g y la derivada de la g y la derivada de la h me dieron las dos lo mismo. Me dio f en g de x por g'. ¿No? En todo momento acuérdense que estoy usando que f es continua, que g es continua y que g' es continua. Entonces son todas funciones continuas para las cuales funcionaba el teorema fundamental y por eso hicimos todo esto. Pero entonces fíjense que dijimos que h' de x es igual a g' de x para todo x en el AB. Pero entonces esto me dice que, igual que hicimos antes, que la resta derivada es la función 0 para todo x en el AB. Pero entonces la función h de x menos g de x es constante para todo x en el intervalo ahora cerrado, ¿no? Bueno, y fíjense, ¿cuánto vale en x igual a a? Si evaluamos en x igual a a, ¿qué nos queda? Miremos arriba, cómo estaban definidas la h y la g. Si hago g en a, es la integral entre g de a y g de a, o sea, el mismo número, los dos, ¿sí? Acá. Cuando acá pongo a, acá tiene que aparecer una a, entonces me queda g de a g de a, eso vale 0. Y lo mismo la h, si hago h de a, tengo que evaluar acá, ¿sí? Entonces me queda la integral entre a y a, en ambos casos de una función continua. Entonces, si evaluamos en x igual a, obtengo que h de a menos g de a es 0. Esto es 0 menos 0, que era la constante. Entonces, acabamos de ver que la constante en realidad es 0, ¿sí? Es el número 0. Y entonces esto me dice que h de x menos g de x es 0 para todo x en el intervalo AB. Pero entonces esto me dice que h de x es igual a g de x, ¿no? En todo el intervalo AB, en particular, que es lo que a mí me interesaba, que lo que nos interesaba desde el principio, si especializo en x igual a b, obtenemos que h de b es igual a g de b. Pero recordemos quién era h de b. Vamos acá arriba. H en b, esto es lo que queríamos ver justamente. H en b era la integral entre a y b de f en g de s por g' de s. Y g en b es la integral entre g de a y g de b.
Y bueno, eso era exactamente lo que queríamos ver, ¿no? Eso es lo que tenemos marcado acá, que dijimos que si vemos esto, probamos lo que queríamos, ¿no? Y eso es exactamente lo que acabamos de probar. Bueno, entonces con esto terminamos la demostración del teorema de cambio de variables en una dimensión, y el último resultado del anexo de hoy es, vamos a hacer el teorema de cambio de variables en 2 dimensiones, ¿sí? Lo vamos a hacer en 2 dimensiones. En 3 dimensiones es análogo y nos lo vamos a creer. Entonces, resultado cuarto y último del anexo es la fórmula de cambio de variables en integrales dobles. Entonces recordemos el enunciado del teorema. Y ahora vamos a hacer el dibujito como hicimos en la clase. Entonces tenemos 2 regiones. El plano. Y tenemos F, que está definida desde D, ¿no? Que acordamos, ¿no? Entonces recordemos que estamos en R2, en R, integrable. Y tenemos también una T que me transforma un dominio de estrella, también de R2, en D, ¿sí? T es biyectiva y de clase C1. Entonces, lo que vale es que la integral doble de D, que D es justo T de D estrella, ¿no? Con esto estamos diciendo que es biyectiva, que me da todo y además que es inyectiva, ¿no? De F, que le vamos a poner que estamos pensando en las variables x, y, diferencial de área en x, y, es igual a ser la integral doble ahora en la región D estrella, y acá voy a hacer F en T de V por el módulo del jacobiano de T en V, diferencial de área en UV. Entonces, varias cosas quiero decir. Una es que nosotros la T, que dijimos va de estrella que está metido en R2 en D, estamos suponiendo entonces que D es T de estrella, y que en un V, que son las variables que estoy tomando, ¿no? Donde miro D estrella, me devuelve algo de R2, o sea que me devuelve un X de V y un Y de V. Y esta es la notación que creo se usó en la clase y que se usa muchas veces también, o sea que una escritura posible es, en lugar de poner acá el T de V, es haber puesto acá X de V, Y de V, ¿sí? Y a esto se refiere uno cuando pone, ¿no? O sea, todo esto sería F en X de V, Y de V en lugar de la T, porque es la misma cosa. Estoy pensando esas 2 formas de escribirlo. Y ¿qué geométricamente, o sea, qué estábamos diciendo con esto? Entonces, lo que estábamos diciendo con esto es lo siguiente. Acá estábamos pensando que tenemos nuestras variables V y que teníamos acá entonces un de estrella que por T me lo manda en coordenadas x, y a un D. La idea en general era tratar de reescribir entonces una región que es molesta para integrar en una región más fácil. O sea, en general uno trataba de elegir este D estrella, como habíamos visto en clase, como por ejemplo un rectángulo, ¿no? Pero bueno, no siempre se va a poder hacer eso, entonces lo vamos a poner así en general, ¿no? Y después, desde acá, teníamos que sale la F que va a parar a R, ¿no? Entonces, así tenemos F, la pensamos definida, fíjense cómo lo podemos mirar acá. La F la pensamos definida en D, ¿sí? Acá, F está tomando valores de x, y en la región D,
Y si no, eso lo voy a reescribir como una composición de F compuesta con T, definidos en la región, el V ahora en la región de estrella, y además tengo que arreglar este cambio del área, ¿sí?, con ese módulo del jacobiano que aparece ahí en la fórmula de integración. Entonces, ¿cuál es la idea de la demostración? La idea de la demostración es parecida a algo que ya hicimos en otras oportunidades y es linealizar. Entonces, esto es una herramienta básica del análisis que uno a veces quiere demostrar algo para una T suficientemente regular, por ejemplo, de clase C1, como es nuestro caso, y el primer paso muchas veces es suponer que la T es lineal y después linealizar, ¿sí?, usando el plano tangente. En este caso no es exactamente el plano tangente porque tengo un campo, o sea, tengo una T definida de R2 en R2, pero nosotros ya hablamos de la matriz diferencial, de este tipo de funciones que involucran todas las derivadas primeras. De alguna manera, intuitivamente puedo pensar a esto como que voy a hacer el plano tangente de la función x por un lado, el plano tangente de la función y por un lado, y eso me va a dar una aproximación lineal, en algún sentido que ahora vamos a hablar, de mi t, ¿sí? Entonces, linealizamos. Entonces, como vamos a linealizar, el primer caso que vamos a considerar es que t es realmente lineal. ¿Qué quiere decir? No exactamente una transformación lineal, sino que esta t es lineal en cada una de sus coordenadas, como nosotros entendemos que es algo lineal, o sea que la x es un A1 por U más B1 por B más una C1, y la y es un A2 por U más B2 por B más C2, ¿está bien? Entonces cada una de ellas es lineal, a eso me refiero, lineal. Y entonces, ¿cómo vamos a poder escribir a la t? Entonces t de V, vamos a reescribirlo en un formato matricial, todo junto. Vamos a poner acá el A1, acá el B1, el A2 y el B2, y a esa matriz la voy a pensar que está multiplicada por el V. Fíjense que si multiplico esto como matriz, esto me queda A1 por U más B1 por B. Ahora le tengo que sumar el C1, C2 para recuperar lo que tengo. Y si lo quiero pensar así, en este formato, ¿sí?, horizontal, lo que tengo que hacer entonces es pensar que en realidad esto va todo traspuesto, ¿no? Porque esto me va a dar en forma vertical, me va a dar en la primera fila el X y abajo en la segunda fila el Y, y lo quiero poner traspuesto, ¿está bien? Entonces es una forma por ahí medio complicada de escribir, pero lo que voy es que T no es otra cosa que una transformación afín, lo que se llama una transformación afín, que es una transformación lineal, o sea, matriz por vector, corrida, más algo. ¿Sí? ¿Y qué propiedades buenas tiene si tomo esta T? Entonces, lo que quiero que veamos es lo siguiente, que esta T, vamos a poner así, propiedad de esta T, que esta es la base de todo lo que vamos a hacer ahora, es la siguiente. T manda, toma cosas de R2 y me devuelve cosas de R2, ¿no? Entonces manda paralelogramos en paralelogramos, y además, si parto de una región que es un paralelogramo, o sea, si D estrella es un paralelogramo, entonces T de D estrella es un paralelogramo, que es lo que estoy diciendo en el primer renglón, ¿sí? Entonces el área del paralelogramo imagen por T de D estrella es igual al módulo del determinante de la matriz esta, vamos a ponerle un nombre a esta matriz, vamos a llamarla A esta matriz, o M de matriz, es el determinante de la matriz M por el módulo del determinante de la matriz M por el área del D estrella original. Es decir, si T es una transformación lineal
y yo empecé con un paralelogramo, hacer la imagen por T del paralelogramo es otro paralelogramo. Y además esta igualdad me dice exactamente cómo deforma el área T de un paralelogramo a otro. O sea, nosotros sabemos calcular el área de un paralelogramo. Lo que me dice exactamente es cuál es la diferencia entre el área del paralelogramo original y el área del paralelogramo imagen. Y la diferencia, lo que está variando, es este módulo del determinante de T. Entonces, fíjense que si el determinante de T es un número en módulo más chico que 1, lo que está diciendo es que esta T está comprimiendo el área, ¿sí? Está mandando un paralelogramo a otro más chico. Si el módulo del determinante de M, ¿sí?, de esta matriz, es exactamente 1, lo que está diciendo es que preserva el área, o sea, el área de la imagen por T del paralelogramo original es igual, ¿sí?, al paralelogramo original. Las áreas son iguales. Y si el módulo del determinante de T es mayor que 1, lo que está diciendo es que la está agrandando al área, la está estirando, ¿no? Es esta idea que decía Julián. Ahora, yo agarré un paralelogramo y lo estiré de manera que me quede otro paralelogramo, ¿sí? Entonces, si el área es mayor es porque lo estiré y si el área nueva es menor es porque lo comprimí. Bien, entonces mostremos por qué eso es cierto, ¿sí? Hagamos una demostración de eso, una idea más o menos de por qué eso es cierto. ¿Qué es un paralelogramo? Entonces, si tengo mi D estrella original, que es un paralelogramo, es algo así, ¿no? Y entonces lo puedo pensar en forma paramétrica de la siguiente forma. Piensen que este es P, vamos a ponerle este P, a este es un vector B, y este es un vector que lo voy a llamar W. Entonces, y este es mi D estrella, que es el paralelogramo de donde estoy partiendo. ¿Cómo puedo escribir a D estrella? D estrella son puntos que en forma paramétrica, fíjense, se van a escribir como P más múltiplos de B más un múltiplo de W, donde no me estoy pasando nunca de la longitud original del B, o sea que el S y el T, ambos van a estar entre 0 y 1. O sea, son combinaciones lineales de S y T, pero que me den el paralelogramo, ¿está bien? Todo corrido con este P, donde obviamente que estoy pensando que B y W son vectores linealmente independientes, ¿no? No son colineales, ¿sí? O sea, me dan un paralelogramo de verdad. ¿Y qué le hace T a estos, a T de estrella, digamos? ¿Qué le hace T a cada uno de estos P's más S por B más T por W? Entonces, si T, estamos pensando en el T esta lineal, ¿no? Donde estoy pensando en este V, son cosas de dos coordenadas, ¿no? Acá estoy en el V de esta pinta, ¿sí? Que se escriben así, como este P más S por B más T por W. ¿Estamos? Bueno, T, cuando se le aplica a algo, es este C1, C2, me voy a olvidar del traspuesto, ¿sí? A propósito, me olvido de la traspuesta para no escribir tanto y no confundir por ahí, no aporta nada que estén verticales o horizontales los vectores, ¿sí? Piénsenlos que están como tienen que estar. Entonces, si yo aplico T a esto, es el C1, C2 que me queda ahí, que lo voy a llamar, a este lo voy a llamar C, al C1, C2, ¿sí? Y es la matriz M por lo que me quede ahí, ¿está bien? Entonces es hacer M por este P más SB, ¿no? Por lo que tenga dentro de la T, más T por W, la matriz M, más el vector C. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que hace T. T de alguien es la matriz M por ese alguien más el C1, C2, que es el C. Y no estoy poniendo las cosas verticales, horizontales, ¿sí? Acá se entiende que están en la dimensión correcta para que se pueda multiplicar y para que me dé lo que tiene que dar, ¿no? Pero esto entonces es hacer M por P, ¿no? Porque es lineal la M, más S por M por B, más T por M por W, todavía más C. Y esto lo voy a reescribir así, lo voy a reescribir como M por P más C más S por M por B más T por M por W. Entonces, ¿qué me dio? A ver si se dan cuenta qué me dio. Yo hice la cuentita, ¿qué me dio? Bueno, miremoslo. Me voy a copiar este dibujito de acá.
Lo voy a pegar de nuevo acá. Entonces, cuando le apliqué T a esto, ¿qué es lo que estoy viendo? Lo que estoy viendo es, tengo un vector que es el, no sé dónde estará, pero es el m por p más c, que es algo, ¿sí? Un vector. Y después tengo de nuevo combinaciones lineales de alguien que se llama m por b y otro vector que se llama, no sé, voy a poner algo así. No tienen por qué ser perpendiculares, ¿sí? Lo quería que no sea igual al otro, m por w. Y después todas sus combinaciones lineales con s y t que se mueven en el 0, 1. Y entonces lo que veo es que me da justamente un nuevo paralelogramo, solo que ahora está corrido a m por p más c. ¿Está bien? Pero es un nuevo paralelogramo. Entonces con esto vemos que parto de algo que tiene estructura, ¿sí? En forma paramétrica de un paralelogramo y me devuelve algo que tiene de nuevo una estructura en forma paramétrica de un paralelogramo. O sea, mándate un paralelogramo en un paralelogramo como queríamos ver. Ahora veamos qué le hace a las áreas. Entonces, si este es D estrella y este es D, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con el área de D estrella? ¿Se acuerdan cómo era el área de un paralelogramo? Bueno, recordemos que dos formas teníamos de calcularlo. Uno es, bueno, por ahí vimos una sola, que es hacer el producto vectorial de B por W y calcularle su norma o módulo, ¿no? Módulo de este vector. Esto es algo que es geométrico, ¿no? Se puede ver, no sé si ya lo hicimos, ¿sí? Esto es geométrico. Si no, compénsanse, si tengo, pensémoslo así, para hacerlo fácil, compénsanse ustedes, que el área es base por altura, la base es el módulo de B por la altura, y la altura es justamente el módulo de W por el seno de tita. ¿Sí? Compénsanse. Entonces esto es lo que habíamos visto que era el módulo del producto vectorial de dos vectores. Y ahora la cuenta que me interesa introducir, que no la voy a hacer porque es realmente una cuenta algebraica, es hacer el módulo del producto vectorial de B por W y hacer el determinante de esta matriz, que es poner en sus filas o en sus columnas, acuérdense que el determinante de una matriz y de su traspuesta daban lo mismo, entonces el módulo del producto vectorial de B con W da lo mismo que el módulo del determinante de la matriz que consta de poner en la primera fila B y en la segunda fila W, o en la primera columna B y en la segunda columna AW, da lo mismo. ¿Está bien? Esto se los dejo para que ustedes lo hagan. Realmente es una cuenta, es ser prolija o prolijo con el B1, B2, W1, W2 y escribir bien todo el producto vectorial de eso. Bien. Este producto vectorial, que en realidad uno lo tiene definido en R3, lo puede definir en R2 exactamente como está acá, ¿sí? Como esto que estamos viendo acá. Y para R3 vale la misma conclusión con el tema del determinante. Ahora en un ratito lo voy a hablar, no voy a hablar de eso. Bien, ¿y quién es el área de ahora de T de D estrella? Bueno, por lo mismo que estamos diciendo acá, entonces es el módulo del determinante de ¿quién? ¿Qué es hacer T de D estrella en nuestro caso? Es mirar los dos vectores que generan, ¿sí? El paralelogramo, no como está corrido, sino el MB y el MW, ¿no? Entonces es el determinante de poner acá M por B en la primera fila y M por W en la segunda fila, por ejemplo, ¿no? El módulo del determinante de esto que está acá, ¿sí? Y esto es lo mismo que hacer el módulo, convénzanse ustedes de nuevo, es una cuenta algebraica, pero hacer en la primera fila M por W y en la segunda fila M por B, perdón, en la primera y en la segunda fila M por W es lo mismo que hacer M por, ¿sí? La matriz M por la matriz que tiene en la primera fila, pero todo traspuesto. Vamos a darlo vuelta.
¿sí? Porque en realidad acá esto lo tendríamos que poner todos traspuestos. Bueno, se los dejo para que ustedes lo terminen bien en detalle esto, ¿no? Porque acuérdense que acá iba todo esto así, cada uno de estos traspuestos, ¿no? Porque ahora sí me voy a acordar para que tenga sentido decir que lo pongo como fila, ¿no? Porque m por b sería un vector columna, ¿estamos? Y entonces esto me va a quedar, que es el determinante, escríbanlo ustedes, esto es una cuenta algebraica de matrices, de esto por A traspuesta, m traspuesta. ¿Está bien? Ahí estaba mb y mw. Bien, y esto, no sé si se acuerdan, pero el determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes, entonces me queda el determinante de la matriz B1, B2, W1, W2 por el determinante de M traspuesta, que es lo mismo que el determinante de M también, ¿no? O sea, acá estoy usando que el determinante de A por B es el determinante de A por el determinante de B, y también estamos usando que el determinante de A traspuesta es lo mismo que el determinante de A, ¿no? Por si no se acuerdan de esas propiedades. Bueno, entonces con esto terminamos la demostración del teorema de cambio de variables en dimensión 1 y terminamos también esta primera parte del anexo. Y bueno, en el próximo anexo vamos a probar el teorema de cambio de variables en dimensión 2.